Estadísticos, el estadístico Udemann-Whitney y el estadístico Wilcox, que son los estadísticos que cierran esta unidad 2 con respecto a lo que son los estadísticos para la comparación. Vamos a hacer un repaso, un resumen de lo que hemos visto anteriormente. ¿Ya? Aquí en pizarra. Nos encontramos en el objetivo estadístico comparar. Esos son el objetivo que estamos trabajando. El objetivo estadístico. Y dentro de lo que es comparar, hemos visto hasta ahora qué estadísticos que se encarguen de comparar. Muy bien, TD Student para una muestra. ¿Cuál otro más? TD Student para dos muestras independientes. ¿Cuál más? ¿Se encarga de comparar? Muy bien, TD Student para dos muestras relacionadas. Y los del día de hoy, Udemann-Whitney y Wilcox. Los tres primeros son estadísticos paramétricos. Todas las TD Students son estadísticos paramétricos. Mientras que Udemann-Whitney y Wilcox son estadísticos no paramétricos. Recordemos que en la estadística hay dos tipos de estadísticos, los paramétricos y los no paramétricos. Me refiero dentro de la estadística inferencial. Y los estadísticos paramétricos se encargan de ¿qué? De comparar. Poder inferir a partir de una masa. Muy bien. Lo único que los diferencia es su capacidad de fuerza, digamos. Estos son más potentes. Cuando digo más potentes me refiero a que los estadísticos paramétricos pueden llegar a lo que obtienen en una muestra, generalizarlo a la población, ¿no? En cambio, los estadísticos no paramétricos no pueden generalizar resultados. Lo que encuentran en una muestra, lo trabajan ahí nada más a ese nivel de muestra. Eso va de la mano con la distribución. Los estadísticos paramétricos, no te olvides la palabra, distribución, ¿ya? Tienen una distribución normal. Todos los estadísticos paramétricos. ¿Vale? Mientras que los estadísticos no paramétricos, su distribución es no normal. Sí. No normal. Déjalo junto a la puerta, por favor. ¿Qué más? Estamos haciendo entonces una especie de similitud y diferencias entre los estadísticos. ¿Ya? ¿Qué otra diferencia y similitud se acuerdan entre ellos? ¿Me podrían decir? Por ejemplo, la variable. Vamos con la variable. Los estadísticos paramétricos trabajan de preferencia con variables numéricas. Pero aquí hay una condición, que la variable numérica tiene que cumplir, tiene que ser numérica y a la vez tiene que ser una variable que cumpla con la normalidad. Tiene que ser una variable numérica y normal. Igual acá, variable numérica y normal. ¿No?
que debería cumplir? Que sea no normal. Hoy está, ¿no? Para no romper nuestra esfera. Que sea una variable numérica, acá también que sea una variable numérica, pero siempre y cuando sea no normal. Y también puede trabajar aparte con variables cualitativas. Cosa que los paramétricos no pueden. Los paramétricos no pueden trabajar con variables cualitativas. Y de preferencia, la variable cualitativa con la que trabajan estos dos estadísticos, de preferencia, son ordinales. Mejor lo quitamos este para que se entienda junto. Cualitativa ordinal. Cualitativa ordinal. ¿Ya? ¿Se entendió esa parte? ¿Sí? Acuérdate que también otra diferencia es, por ejemplo, la cantidad de grupos. TestStudent, ¿con cuántos grupos o muestras trabaja? Este primero. Una, ¿verdad? Con un grupo o una muestra. Este, dos. Puede sonar un poco redundante, pero es importante agregar todas las similitudes y diferencias. Este, dos grupos. ¿Y estos con cuántos trabajarán? Podría ser, ¿no? Un poco la lógica, pero no. Les doy una pista. Acuérdense que, creo que lo dije la clase pasada cuando les presenté a T para independientes, les dije que cuál era su contrario. U de Whitney es su contrario. Y de T para relacionadas, Wilcox. Y cuando digo contrario, lo único que es contrario es en el tipo de estadístico. Por ende, todo lo demás sigue igual. Entonces dime, ¿cuántos grupos trabaja esto? Dos grupos. Dos grupos y este también dos grupos. Otra similitud o diferencia. En este, ¿cómo son los grupos? Independientes. Aquí, relacionados. Otro sinónimo, emparejados, dependientes o otro que empieza con A. Muy bien. Apareados. ¿Y de este, cómo serán sus grupos? ¿Cómo serán? Independientes. ¿Y de este? Nuevamente, cualquiera de estos, ¿no? Nos quedamos con un término más, apareados. ¿Y de este? Ninguno, porque un grupo no puede ser ni independiente ni relacionado, ¿no? Es solo uno. Otra diferencia y similitud viene con respecto a al muestreo. ¿No? Este, un poquito para resumir de repente, estos, ¿qué tipo de muestreos utilizan? Muy bien, los muestreos probabilísticos. ¿Y esta? Los muestreos no probabilísticos. Bien. Recordemos cuáles son los tipos de muestreos probabilísticos. Muy bien, el estratificado, conglomerado, Sistemático. muy bien, sistemático Aleatorio, simple. y aleatorio simple. Muy bien. Por aquí, ¿cuáles son los muestreos no probabilísticos? Bola de nieve, que es uno que no lo puso en la diapositiva, creo. Ahorita lo explico si no lo conocen. De casualidad, creo. Causalidad.
sujeto tipo, expertos, conveniencia, voluntarios y cuotas. Este es nuevo, ¿no? El bola de nieve, creo que, repito, no lo puse en la diapositiva, pero bola de nieve consiste en que conseguimos a una persona y esa persona nos lleva a otras dos personas y esas personas a otras más personas. Son como las redes sociales, ¿no? Cuando tú agregas un amigo, de repente entras al perfil del amigo y encuentras otros amigos. Entras al perfil de esos otros amigos y encuentras otros amigos más. Muy bien, este es un resumen de los estadísticos que hasta ahora hemos visto. Tanto estadísticos paramétricos como estadísticos no paramétricos. También es importante recordar que para decidir la ruta, ¿no?, de los estadísticos paramétricos, hay estadísticos paramétricos y hay estadísticos no paramétricos. Y para decidir este camino, ¿no?, o sea, para decidir si usamos este de aquí o si usamos este de aquí, para decidir estos dos caminos, tenemos el objetivo normalizar. Y cuando hablamos de normalizar, nos referimos a dos estadísticos. ¿Cuáles son los dos estadísticos que se encargan de ver si un grupo de datos tiene distribución normal o no normal? La asimetría. Ok, la simetría y la kurtosis, pero esos son estadísticos descriptivos, no especializados. Muy bien, los estadísticos especializados son Conglomerado Smirnov y Shapiro-Wilk. y Shapiro-Wilk, ¿verdad? Estos dos estadísticos nos ayudan a saber, ¿no?, estos dos nos ayudan a saber si un conjunto de datos tiene distribución normal o no normal. Si tiene distribución normal, nos vamos por este camino de los t-student. Si tiene distribución no normal, nos vamos por este camino de aquí. De esa forma vamos a poder saber si un conjunto de datos es normal o no normal. Acuérdate que otra pista era ver con respecto al muestreo, ¿no? El muestreo probabilístico apuntan a distribuciones normales y el muestreo no probabilístico apuntan a distribuciones no normales. Entonces hoy también vamos a repasar un poco, ver la aplicación de estos dos tipos de estadísticos en los problemas, ¿no? Entonces vamos a empezar con los estadísticos del día de hoy, Udemann-Whitney y la prueba Wilcoxon, también le conocen como T de Wilcoxon. T de Wilcoxon en contrario a la T de Student, ¿no? Student es una, ¿cómo se le dice? Un apodo. Student es un apodo que el autor Gosset se puso. Gosset fue el creador de la T de Student. O sea, debió haberse llamado la T de Gosset, ¿no? La T fue como llamó al estadístico y Gosset es el apellido de quien la dejó. Pero Gosset no se quiso poner su apellido, se puso un anónimo, un alias, student de estudiante. Por eso se le llama la T de student. Entonces, Wilcoxon, que fue el que creó el estadístico contrario a la T, le llamó la T de Wilcoxon. Vamos a ver, vamos a empezar por el estadístico Udemann-Whitney. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Se entendió este resumen? ¿Sí? ¿Está claro? ¿No te gusta el esquema o no? Los esquemas son exclusivos para nuestras clases, nada más. Algo te iba a decir. Sí. Sabes que nuestro control lo hemos postergado, ¿no? Ya te diré cuándo. Seguramente lo más seguro es que sea a la siguiente semana de nuestra PC2. Eso, como ya estamos todos en el aula, ya lo diré. Y vamos a tener más adelante, quién sabe si a la otra semana de esa, un tercer control. Pero este control ya no va a ser de lectura. Este control va a ser teórico.
acuérdate que el martes, ¿cuándo es con usted? Miércoles, ¿no? El miércoles que viene tenemos la PC2. Y la PC2 solo van a ser ejercicios, full ejercicios. O sea, no te voy a preguntar qué es Udemann-Whitney o cuál es la diferencia y similitud entre un estadístico y otro. No te voy a preguntar, no va a haber ninguna pregunta teórica. Son, y ya es más, ya te adelanto ya, son 4 preguntas, cada una de 5 puntos, donde en las 4 tienes que hacer el ritual que hemos venido haciendo hasta ahora. Igualito, acabas el examen, me lo envías el correo y ya está, se termina. Entonces no voy a tener la oportunidad de hacerte este tipo de preguntas, pero preguntas que sí te las haré en el tercer control, como por ejemplo, a ver, una pregunta puede ser, con alternativas incluso, igualito, con opción múltiple, en Canvas también virtual. Podría ser, es el estadístico que se encarga de comparar una muestra A. Kolmogorov-Smirnov, B. Wilcox, C. Te estudian para muestras independientes, D. Te estudian para una muestra. ¿Cuál es la respuesta? La D. Te estudian para una muestra. ¿Ves? Así, ese es un tipo de pregunta. Vamos con otra. Es el estadístico que se encarga de comparar 2 muestras relacionadas con no normalidad. A. T para relacionadas. B. Wilcox. C. Udemann-Whitney. D. Shapiro-Wilk. Comparar 2 muestras relacionadas no normales. Ay, Wilcox. Wilcox. ¿Sí? Así va a ser nuestro tercer control de lectura. O te podría decir, a ver, indica cuál de los siguientes es un muestreo no probabilístico. A. Estratificado. B. Conglomerado. C. Aleatorio. D. Cuotas. Cuotas. ¿No? ¿Ven? Cositas así, ¿sí o no? Sencillo. Ya está. Ese va a ser nuestro tercer control. Viene más adelante. A ver, respóndeme verbalmente. Dime 3 similitudes, a ver, al azar, entre Udemann-Whitney y T para relacionadas. Estos dos. 3 cosas en que se parezcan. La variable numérica y numérica. A ver, trabaja con 2 grupos. Variable numérica. Va una. Variable numérica. Puede trabajar con variable numérica. Y su objetivo es comparar. Listo. ¿Qué simple? Ya, de los 2 mismos, 3 diferencias. Distribución normal y no normal. Uno tiene distribución normal, el otro no normal. Muy Paramétrica y no bien. paramétrica. Uno es paramétrico, el otro no paramétrico. Y uno trabaja con muestras independientes y otro con muestras relacionadas. Listo. ¿Ves? Y así te podría preguntar. A ver, vamos con Wilcoxon y T para una muestra. Al azar, no tiene por qué ser el contrario siempre. Estos extremos. 3 diferencias. Uno es paramétrico y el otro no paramétrico. La distribución normal, no normal. Y la cantidad de grupo. Un grupo y 2 grupos. Ya está. 3 similitudes. Ambos comparan. Variable numérica. Variable numérica. Podría de repente decirse, Dos nomás. podría de repente decirse, al menos trabaja con un grupo. ¿No? Podría ser, para salvarla, ¿no? Al menos trabaja con un grupo. Acuérdate que de todos, cuando decimos un grupo, lo que hace es trabajar muestra versus población. ¿Ya? Ya está. Muy bien, tenemos ahí entonces nuestro súper resumen de lo que sería esta unidad número 2, porque estos son los estadísticos, así tal cual, que hemos visto en la unidad número 2. ¿Cuáles vienen en el examen? Eso te digo después, ¿cuáles vienen en el examen? Empecemos con la prueba Udemann-Whitney. Entonces, ya es más, recordemos a ver, Udemann-Whitney, ¿cuál es su objetivo? Comparar. ¿Qué tipo de estadístico es? ¿Cuántos grupos compara? 2. ¿Qué tipos son los grupos?
independientes. ¿Cómo es la variable? Cuantitativo. Cualitativa ordinal o numérica con normalidad, ¿no? ¿Qué tipo de muestreos trabajan? No probabilísticos. Listo, muy bien. Aquí está la definición de Udemann-Whitney. Y es lo que vas a encontrar aquí en la diapositiva es lo que ya me has dicho. Mira, Udemann-Whitney es una prueba no paramétrica. Ahí está, es una prueba no paramétrica. De comparación, ahí está, de comparación de dos, que está de dos grupos independientes. ¿Ves? La definición ya está. Es la versión contraria de la prueba T para muestras independientes. Aquí también lo hemos dicho. Es la versión contraria. ¿Cuándo se usa la prueba Udemann-Whitney? Cuando se quiere comparar solo dos grupos. Y esto es importante, ¿eh? Solo dos. 3, ninguno de ellos puede. Este solo puede un grupo y estos dos grupos. ¿Y cuál es su variable de preferencia? Una cualitativa ordinal, aquí está, mira, cualitativa ordinal, o una cuantitativa cuando no hay normalidad. ¿Ves? Todo lo que dice esta diapositiva y la anterior ya está en la pizarra. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Sí? Vamos a un ejemplo, un ejercicio que siempre todo es más claro. Se desea probar si hay diferencias del nivel de estrés entre enfermeras de terapia intensiva y las de servicio de urgencias, tipo de enfermería, en un hospital. El nivel de estrés se midió en una escala de nada, bajo, medio, alto y muy alto. Un ejercicio no lo he creado yo, ¿no? Sacado de una fuente. Dime aquí, a ver. La clase pasada pudimos identificar, ¿no?, cuáles son los elementos en un problema. ¿Ya? Vamos a recordar. En este problema, ¿cuál es la variable principal? ¿Cuál? ¿Estrés o nivel de estrés? Nivel de estrés. Nivel de estrés. Muy bien, eso es importante. Esta palabrita nivel automáticamente convierte a la variable ¿en qué tipo de variable? Si yo digo estrés a secas, queda dudas si es cuanti o es quali. Pero si yo digo nivel de estrés, ya no queda dudas. ¿Qué es? ¿Cuanti o quali? A ver, una variable que tenga la palabra nivel, que se te venga a tu mente. De la vida real, de la vida diaria. De repente cuando tú te vas en el micro y sacas tu carnet universitario, ¿qué estás diciendo con eso? ¿Cuál es tu nivel de instrucción? Universitario. Entonces eso me suena a la palabra nivel de instrucción. ¿Cuáles son los niveles de instrucción? O grados de instrucción. Primaria, secundaria, universitaria. ¿Cómo es esa variable? ¿Cuantitativa o quali? Quali. Entonces quítale ahora nivel de instrucción y ponle nivel de estrés. Cualitativa. Siempre, es más, nivel de depresión. Bajo, medio, alto. Siempre la palabra nivel nos lleva a pensar sí o sí en una variable cualitativa. ¿Ya? Entonces, esta es la variable principal del problema, que es cualitativa ordinal. Y es más, ¿dónde me doy cuenta que es ordinal? Si esta es la variable, ¿cuáles son sus categorías? Bajo, medio, ¿No? Nada, bajo, medio, alto, muy alto. ¿Cuántas categorías tiene? 5. ¿No? Hay 5 categorías. Bien, esa fue la variable principal. ¿Cuál es la variable de agrupación? Enfermeras de terapia intensiva y servicio de urgencia. Muy bien, lo que me ha hecho su compañera son las categorías. Pero ¿cuál es la variable que agrupa esas dos categorías? Tipos de enfermería. Muy bien, muy cerca, ¿ves? Tipo de enfermería vendría a ser, ¿cómo se llama? Variable de agrupación. ¿Y cuáles son sus categorías? Terapia intensiva. Las enfermeras de servicio de urgencia y las enfermeras
de terapia intensiva, ¿no? Estas de aquí son dos categorías de la variable. ¿Hasta aquí estamos claros? ¿Sí? Ya. Ahora dime, ¿cuál es el objetivo en este problema? Este problema, ¿qué quiere hacer? Comparar. ¿De dónde sacas textualmente que el problema quiere comparar? Muy bien, cuando dices con la frase, si hay diferencias, ya me está diciendo que el objetivo estadístico es comparar. ¿Bien? Por otro lado, ¿cuántos grupos hay? ¿De dónde salen los grupos? ¿De qué variable? De la variable de agrupación. 2 grupos. ¿Y cómo son estos grupos? ¿Independientes o relacionados? ¿Independientes o relacionados? Independientes, porque el problema da a entender, ¿no?, que hay un grupo de enfermeras de servicio de urgencia y hay un grupo de enfermeras de servicio o de terapia intensiva. Supongamos que todos ustedes fueran enfermeras, de repente ellas trabajan por allá, por el pabellón de allá, que es servicio de urgencias, y ellas por el pabellón de acá, que es servicio de terapia intensiva. La gran pregunta que quiere resolver este problema es: ¿quién se estresará más? ¿Serán ellas por ser de servicio de urgencia o serán ellas por ser de terapia intensiva? ¿O será que no hay ninguna diferencia, independientemente del tipo de enfermera que ellos son, ¿no? Entonces estos dos grupos son independientes, ¿no? El problema entonces busca esto. Por acá tengo, gráficamente, por acá tengo las enfermeras de terapia intensiva, por acá tengo las enfermeras de servicio de urgencias, y todo esto es la variable tipo de enfermeras. Se quiere medir en ellas la variable nivel de estrés. Y aquí hay 2 posibilidades, ¿verdad?, en los resultados. ¿Cuáles son las 2 posibilidades en los resultados? Muy bien, que haya diferencias o que no haya diferencias. Y esto, que haya diferencias o que no haya diferencias, ¿en qué te hace pensar? Hipótesis. Muy bien, en las hipótesis. ¿Y esta en qué hipótesis te hace pensar? HI. HI. ¿Y esta en qué hipótesis te HO. hace pensar? HO. Entonces, el gran dilema en un problema es querer ver cuál de estas 2 hipótesis ganará, si HI o si HO. Y para tomar esta decisión, ¿en quién es el elemento o el juez importante para ver quién de ellas 2 gana? Llamemos el p-valor o la significancia, ¿no?, que se compara versus la significancia, ¿no? Y hemos aprendido que cuando el p-valor es menor o igual a la significancia, ¿quién gana? HI. Pero si el p-valor fuera mayor a la significancia, ¿quién gana? HO. ¿Cómo se llama este proceso? O a toda esta etapa de ver si gana HI o HO en función al p-valor o a la significación. Resultado. No. Hipótesis. Cuando nosotros hacemos esto, nosotros para hacer esto seguimos una cierta cantidad de pasos. A esos pasos se le llama ritual De la estadística. de la significancia estadística. ¿No? Pero ¿cómo se llama a toda la situación que tiene que ver con hipótesis, con poner a prueba las hipótesis, con ver si una hipótesis gana o la otra hipótesis? Muy bien, el contraste de hipótesis, o también dicho, que ya lo dije, prueba de hipótesis. Se va a poner a prueba cuál de esas hipótesis dice la verdad, porque solamente una es la ganadora. ¿Bien? ¿Y cuáles son las 4 etapas en el ritual?
Etapa número 1, Elección del estadístico. elección del estadístico. Etapa número 2, Hipótesis. hipótesis. Etapa 3, Resultados. y la 4, Conclusión. conclusión. ¿Eso también llamado qué? ¿Cómo crees que también se le podría llamar a esta etapa? Toma de decisión. Muy bien, toma de decisiones. Y ya sabes que la toma de decisiones va en función a si acepto HI o si acepto HO. ¿Sí? Muy bien. Hasta aquí entonces un resumen de cómo es que hay que analizar un problema. Encontrar los elementos principales. La variable principal es uno de ellos. La variable de agrupación es otro elemento. El objetivo es otro elemento. El tipo de grupos, que ya lo hemos puesto. Y el tipo de variable. Pero aquí en este problema no exactamente me dice la normalidad, si te has dado cuenta, ¿verdad? En ningún momento me dice la normalidad, pero en su reemplazo de la normalidad, ¿qué me dice? Muy bien, entonces recordemos que la variable, o incluso hasta el tipo de muestreo, pueden ser indicadores que reemplacen a la distribución. ¿Bien? Cuando un problema ya me dice el tipo de variable o el tipo de muestreo, puede prescindir, o sea, puede obviar decirme la normalidad, porque ya me está llevando por este camino. ¿Sí? El día de hoy vamos a ver problemas donde no me va a decir ni la normalidad, ni el tipo de variable, ni el tipo de muestreo. Por ejemplo, un problema así. Mira, un problema con esto sería, a ver, algo simple. Y de cualquiera de ellas, ¿no? Se quiere saber quién, y es un problema que ya lo he dicho muchas veces, ¿no? Por ejemplo, se quiere saber quiénes son más inteligentes, si los varones o las mujeres. Punto seguido, los datos tienen distribución normal. ¿Qué estadístico resolvería ese problema? Otra vez, se quiere saber quiénes son más inteligentes, si los varones o las mujeres. Punto seguido, los datos tienen distribución normal. ¿Qué sirven para muestras independientes? Muy bien. Cambia un poco el problema. Se quiere, otra vez, pero el gran concentrado sigue igual. Se quiere saber quiénes son más inteligentes, si los varones o las mujeres. Punto seguido, los datos tienen distribución no normal. ¿Qué sirven para...? Porque ahora he dicho no normal, ¿verdad? ¿Te das cuenta cómo la normalidad, si era normal, era este, si era no normal, era este? Ya. Pero ya te di la pista de la normalidad. Vamos con otro problema, igualito. Se quiere saber quiénes son más inteligentes, los varones o las mujeres. Punto seguido, la muestra fue seleccionada de forma sistemática. ¿Qué estadístico es? Siempre independiente, por el tipo de muestreo, ¿verdad? Y si yo cambio el problema y digo, se quiere saber quiénes son más inteligentes, si los varones o las mujeres, punto seguido, la muestra fue por cuotas. Ahora será Udemann-Whitney. Muy bien. ¿Te diste cuenta que ya utilicé este? En el anterior utilicé este. A ver, vamos con uno de este, sería así. Se quiere saber cómo son los niveles de inteligencia. ¿Cómo son los niveles de inteligencia en hombres y mujeres? Nada más, ¿no? Y te digo que los niveles de inteligencia son bajo, medio y alto. No te estoy diciendo muestreo, no te estoy diciendo normalidad, pero sí te estoy diciendo la naturaleza de la variable. Y lo estoy aplicando en grupos independientes, no por algo dije hombres y mujeres. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos claros cómo vienen los problemas? ¿Sí? Ahora escucha este problema. Si yo te digo, se quiere saber quiénes son más inteligentes, hombres o mujeres. Punto final. ¿Cuáles podrían ser los estadísticos? Se quiere saber quiénes son más inteligentes, hombres o mujeres. Puede ser de estudios independientes o de Udemann-Whitney. ¿Qué te falta
parte entonces, saber para decidirte por uno de ellos. La normalidad. Si es normal, será T. Y si es no normal, será U. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Analizar la normalidad. El problema será así. Si quieres saber quiénes son más inteligentes, hombres o mujeres, punto seguido. Analice la normalidad. O sea, ahora te va a decir a ti que tú halles la normalidad. Y si te sale normal, usarás T. Y si te sale no normal, usarás U. Eso lo vamos a ver en la segunda parte. Vamos a recordar, en este caso, cómo se aplica con Mogrof-Smirnov, que nos va a ayudar a la normalidad. ¿Ya? Muy bien. ¿Puedo borrar esa parte? ¿Sí? Te doy unos minutitos.